¿Y tú, Faraón, tienes algún miedo así que tengas para contarnos? ¿O eres muy escéptico a todas las cosas? A ver, tengo miedos. Evidentemente, pues supongo que como casi todo el mundo. Por ejemplo, miedo a la muerte en sí no. ¿Miedo a sufrir cuando mueres? Sí, eso sí. Claro, claro. Esa parte es... Creo que aquí en Bueno, México sabemos eso muy, muy bien. a ver, Miedo. cuéntame. Bueno, es que aquí en México, pues, nosotros ya estamos acostumbrados bueno, se podría decir que a tener todos los días casos nuevos de homicidio, por lo tanto, pues lo que te da miedo no es morirte, sino cómo te mueras. Efectivamente. Ah, Yo, a ver, ¿allá qué percepción si... tienen de México, Faraón? O sea, tienen, nos tienen catalogados como, en general, la población. O sea, si yo voy a Madrid, España, y le digo, oye, ¿qué opinas de México? ¿Tú crees que nos tendrían estigmatizados como un país violento, un país, ya sabes, el narcotráfico o ese tipo de cosas? A ver, a lo mejor en esa parte, en la parte de violencia, Ujú. ya no es decir, es el mexicano per se violento. Es... Claro. El mexicano, pues, al final es un pueblo hermano. La mayoría, la idea que tienes es que la gente es normal, maravillosa también. Y que es cierto, pues que a veces, pues, están pues estas situaciones que se escapan al control, porque por X o por Y puede que la zona sea más violenta. Yo, por ejemplo, sí que siempre han dicho que México capital es muy violento. Pero luego me han dicho, pero si vas a otras ciudades o a otros pueblos, no tiene nada que ver. Claro, cada No sé si país es verdad. tiene, cada país tiene como una imagen hacia el mundo y luego ya está lo que viene detrás. Por ejemplo, yo de España sé que yo pienso en España y pienso en sus capitales, en Madrid, en Barcelona, así, y me imagino un país perfecto, ¿no? Pero supongo que también hay zonas donde para nada es así, igual que aquí en México. Muchos tienen la Efectivamente. imagen de que México es un país como te lo pintan las películas, que hasta tiene el cielo amarillo Sí, es y... amarillo el cielo, y evidentemente. ¿Quién no sabe que el cielo en México es amarillo? claro, Pues claro. cuando te miras la piel también tiene ese tono ¡Ah, amarillento. huevo! Obvio, cada país tiene su, No, no, su estáis usando imagen. un filtro ahora. Para que yo Obvio. no lo note, es un filtro. Estamos azulados, Faraón, ahorita, porque está cabrón, aquí está naranja, güey. Ya, y acá al lado tengo un cactus Sí. y así. De hecho, me Claro, quité el pues. sombrero y el mostacho, Faraón, para este podcast. Qué maravilla. Claro, pero cada país, pues, te enseña una cara que es la que quiere que tú veas y luego ya está lo que viene detrás. Mira, esto, por ejemplo, en la isla que yo vivo. Ajá. De cara a la galería, turismo, sol y playa. Y Sí, parece que no hay otra cosa. Y luego tienes montañas, tienes campo, puedes hacer mil cosas aparte que la playa y que la playa y claro, el claro. sol. Pero es lo que vende de puertas hacia afuera. Pero luego Exactamente. tienes los pueblecitos que no tienen nada que ver con el turismo. Hay un montón de cosas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho visitar cuevas y Mallorca está llena de cuevas. Oh. Y, por ejemplo, turísticamente hay una o dos y sobre todo una, que te la ponen ahí y claro, vas a Mallorca, ¿qué ves? Pues ves el sol, la playa, ves las cuevas del Drac y ves este pueblo. Y ya está, ya he visto Mallorca. Y es... No, no. Pues es igual en Claro, México, claro. dicen, México hay esto. Sí. Y tú llegas y dices, hostia, que estoy viendo aquí la pirámide del Sol y la Luna y esto no me lo habéis contado. ¿Qué Exactamente. pasa aquí? Efectivamente, no. Siempre están los estereotipos. A veces ayudan, pero para hacerte una mínima idea realmente. No es algo... Sí, Claro, sí, a sí. ver, a mí me dicen, México solo comen picante. No, Y eso, bueno, yo supongo que no. no. En España no se come picante y hay pueblos que comen picante como en México tranquilamente. Exactamente. De hecho, Claro. ahí comen mucho picante donde es el Chocas. No sé si era en Cataluña o... El Chocas es de Cataluña, fíjate.
Que estoy Creo puestísimo que en el sí, tema, no ¿eh? sé, algo así me suena. No sé si es de Cataluña. Yo, por ejemplo, sé que donde yo vivo, en la isla, Ajá, hay un pueblo que, que se come picante, en el resto no. exacto. Ok. Y es bueno. Bueno. Pues sí. Pero de Pero hecho, claro, en en cada. Mallorca no. Y es bueno, sí, hay sitios que sí. Exactamente. Igual que dicen México, todo el mundo, y es no, todo el mundo no. O en China, todo el mundo come perro en China. Eh, No, hay ciudades, hay ciudades, pero la mayoría no. O sea, pero exacto. bueno, ya tenemos ahí Inclusive el dentro del mismo estereotipo. país, por ejemplo, yo que no soy del centro de México, la primera vez que fui dije, ah, cabrón, esto es México. O sea, hasta uno de aquí mismo se sorprende de lo que Sí, ve. Faraón, es que nosotros somos de Zacatecas, te voy a Ujú. platicar un poquito, pues este estado es uno de los más pobres que hay aquí en México. Es como, son de los 32 estados, pues es el 29 más pobre, y acá pues lo top, acá lo VIP, por decir, pues sería Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. Pero la mayoría de estados que están en este país, créeme que tienen tanto su cultura diferente como sus pros y sus contras. Varía mucho aquí, es muy diverso este país. Principalmente te lo digo porque nosotros se nos hace innovador incluso platicar con algún norteño, que serían los que nosotros estamos en el centro de México. Exactamente somos el corazón de México, Faraón. Ujú. Y hay norteños que tienen un acento diferente, que hablan, oye, ¿cómo está, cabrón? Y en el sur de México, pues, ¿cómo hablan los yucatecos? Sí, o sea, varía mucho la lengua, sí, varía mucho la cultura, así que pues yo, como también voy a investigar muchísimo más de España como de otros países, te invito a ti a tratar de diversificar en la cultura mexicana, porque pues no solamente es Ciudad de México, también está las playas de Veracruz, Yucatán, Quintana Roo, por arriba Chihuahua, Nuevo León, los desiertos de México. Somos un país muy rico en cultura y en parte nos ha ayudado mucho España a apreciar eso, porque tenemos también, de hecho te cuento que acá en Zacatecas tenemos muy arraigada la infraestructura española. No sé, la capital, César, no sé cómo se llama la que está aquí en el centro. ¿Pero qué exactamente? La capilla, ¿no? La chingadera esa que está al lado del... La catedral. La catedral. Tiene mucha arquitectura muy, muy hermosa y o sea, si tú vinieras al pueblo en Zacatecas Centro, haz de cuenta que estuvieras en un pueblo cultural en España. Es muy... heredamos mucho de eso. Esto me pasó en Colombia cuando estuve en Cartagena de Indias, que la ciudad amurallada, estás pasando por dentro y dices, bueno, esto podría ser eh, una ciudad grande, bueno, grande me refiero en su momento, Exacto. porque claro, estas ciudades al final han quedado pequeñas todas. Pero bueno, es lo que era una ciudad del, del 1500 en Ujú. España mismo, de ese tamaño, grande, y dices, sí, tiene la infraestructura, tiene su iglesia, tiene su fortificación, o sea, y es el mismo estilo. Sí, es un estilo europeo que se fue, que se llevó allí, y mira, yo lo veo que se adaptó y Ujú. lo veo perfecto. Y lo que decías de las lenguas, porque allí, por ejemplo, compartís más de una lengua en el Exactamente. mismo México. No solo se habla español. No. Pero es que aquí nos ocurre lo mismo. Aquí también tenemos más lenguas. Claro. No sé si sea el que tienen, ¿cómo se llamaba? El catalán. El catalán, Catalán, por ejemplo, el euskera, euskera. que no sé de dónde coño ha salido, pues no se parece, no se parece a ningún idioma de los que hay alrededor. Pues está Portugal, está al lado, está Galicia al lado, está Francia, está... Y es algo que así pronunciado te parece más cercano el japonés que el Wow. español como Nada que lengua. ver, haz de cuenta. No sé de dónde ha salido esta lengua. Oye, No, Faraón, ¿y alguien por ejemplo, tú de que eres de Mallorca, entiende algo de catalán? a ver, Mallorca,
fue conquistada por Jaime I el Conquistador, que era el rey de Aragón. Y trajeron a los varones de Cataluña, digamos que como del condado de Barcelona, para ayudar a la reconquista. Porque la península ibérica, toda España básicamente, Ok. casi toda, fue conquistada por los árabes, no, por el mundo musulmán. Y luego cuando empezó lo que se llamó la Reconquista, se fue bajando del norte hacia el sur y los reyes aragoneses fueron los que reconquistaron la isla. Y entre las lenguas hablaban el catalán. Con lo cual aquí se habla el mallorquino catalán aparte del castellano. Ok, O ok. sea, son cooficiales las lenguas, se pueden usar indistintamente. Ok, ok. Mira, qué buenos datos. Yo creo que parte del idioma de España, bueno, de sus lenguas, viene de distintas colonias que había, ¿verdad? Por ejemplo, el castellano viene de Castilla, algo así, tenía entendido. Bueno, viene todo de lo que era el Imperio Romano, el latín, Ok, que por eso las lenguas latinas son romances. ok, Y luego sí que es cierto que el tipo de lo que era el castellano más o menos actual sí que venía de la zona de Castilla. Luego, por ejemplo, el aragonés, que era la lengua que traía el rey Jaime I, digamos que acabó siendo, eh, sí, digamos que echado un poco de lado por el catalán, que claro, ahora el aragonés a día de hoy no es una lengua, es un dialecto. Oh, Están intentando luchar porque sea una lengua, pero inicialmente es dialecto. dialecto. Igual que aquí con el catalán tenemos la lucha, lo que es Baleares, que son las islas donde yo estoy, y y Valencia, porque estamos peleando porque es cierto que hablamos catalán, pero tenemos tantas variaciones dentro que casi sería otra lengua. claro, claro. Por Más o ejemplo, menos ahora como si nosotros peleásemos por decir esto es castellano o no es castellano lo que hablamos, es español. Dices, ¿nos entendemos de momento? Sí. Pues entonces es la misma lengua. Mientras nos entendamos perfectamente, Con alguna eso. cosa que se escape, pero Ujú. a mí se me hace muy, muy increíble que ustedes puedan hablar varias lenguas, porque por ejemplo aquí en México no solo manejamos el español, ¿verdad? También hay gente que habla las lenguas antiguas como el náhuatl, pero aquí en México nadie habla náhuatl, o sea, solo los que, muy pocas personas. Los En cambio, indígenas, ¿sí o no? ándale, sí, solo ellos. Y allá en España se me hace muy curioso que gran parte de la población sí puede hablar otra lengua. bueno, claro, al venir de una misma base, las mismas raíces, pues yo, por ejemplo, incluso sin haber estudiado francés en mi puta vida, Wow. o bien escuchando o bien leyendo según la palabra, ya me viene más o menos, puedo saber lo que significa. ¿Por qué? Porque el catalán o el mallorquín, al estar pegados geográficamente, hay muchas palabras que bien o por escritura o por sonido se asemejan. Ujú. Claro, Claro, no te voy a hablar francés, pero sí que voy a poder entenderlo. Si me dedicase a lo mejor a estudiar francés, pues seguramente me sería mucho más fácil que, por ejemplo, el inglés o el alemán. Porque claro. tienen la misma raíz. Mira, un ejemplo muy fácil. Em, queso. Queso aquí se dice formatge. Y en Francia se dice fromage. Lo mismo, exactamente, casi lo Y mismo. dices formatge, fromage, que se escribe fromage. Y dices, claro, se cambia la R de lado, pero es lo mismo. Exactamente. Claro. Como el Y luego, brasileño, el portugués, más bien. efectivamente, claro, también pegado a nosotros, con lo cual es muy similar. Exactamente. Claro, Luego el claro. italiano te llega y te dice, no se dice tampoco queso, se dice formaggio. Y dices, coño, es lo mismo. Lo mismo. Claro, tenemos Joder. facilidad en ese aspecto. El gallego es lengua romántica, o sea, es una lengua latina, el catalán también, el castellano también, son lenguas romances, con lo cual tienen la mayoría de palabras la misma raíz. Así que más o menos se puede llegar a entender y hablarlos.
Eso sí, uno nacido en zona bilingüe, evidentemente lo tiene muchísimo más fácil que el que solo está en una zona monolingüe. Exactamente. Que aquí ocurre, los que viven en Madrid les cuesta, por ejemplo, mucho aprender luego otra lengua. Y nosotros, de las del Estado, pues en principio nos es mucho más fácil. Porque pues naces y pues vas creciendo y vas escuchando las dos lenguas, ¿no? O sea, ya Efectivamente, al mismo tiempo. como eres una esponja y pues tú recibes y recibes información y puedes hasta incluso ser trilingüe, ¿no? Más o menos. Sí, sí, sí. Exactamente. Ojalá haber prestado atención de niño y tener ahí... Nosotros también, bueno, estamos bien pendejos para el inglés.